conectado con Radio Sónica. Convertimos los sonidos en bits para viajar por un mundo virtual, expandirlos y llegar justo a donde queremos llegar, a tus oídos. Radio Sónica. Radio Sónica. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, otro lunes estamos al aire y tendremos la presencia de María José Lubertino vía Skype en un ratito, y nosotros estaremos acá con los temas de actualidad, con los temas de lo que pasó en la represión en la 9 de julio, con los temas de las vacunas, qué pasa con los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, la nafta. Bueno, hay muchos problemas, temas con respecto a la venta de productos en los supermercados, hay muchos temas y semana a semana la verdad que no nos alcanza una hora de programa para tratar todos los temas. Algunos temas quedan relegados, no porque nosotros no deseemos tratarlos. Estamos esperando la comunicación con María José Lubertino. Mientras tanto, vamos a comentar algo sobre el tema de las naftas. Este domingo nos despachamos con la noticia: 6% de aumento del diésel, de los productos diésel, 7,2% de las naftas, y esto te vamos a explicar por qué va en contra de los lineamientos que en su momento habían dicho en abril. Recordarán todos que hubo una disminución del precio del gasoil, 2,6% los productos de gasoil, y la nafta, que se preveía que iba a aumentar en abril, no aumentó, se mantuvo, y se dijo que esto se iba a proyectar, o por lo menos eran las expectativas de muchos actores del negocio del petróleo, decían que esto se iba a mantener. Bueno, acá vemos que ha tomado un curso distinto, han aumentado un aumento significativo, 6%, 7,2%, el gasoil y las naftas, y ya se anunció que se prevé un nuevo aumento para octubre, también superior a la inflación acumulada como fue este. ¿Cuál es el argumento? Dicen que el año pasado las naftas aumentaron, los combustibles aumentaron alrededor de un 31%, mientras que la inflación general fue del 40%. Dicen que las naftas tienen un atraso de un 9%, entonces con los próximos aumentos quieren compensar estas pérdidas o esta supuesta reducción del precio final. Entonces, de este aumento que estaba previsto del 3%, tanto para gasoil como para las naftas, aumentó el 6% y el 7,2%. Aumenta entre un 3 y un 4,2% más de lo que estaba previsto de acuerdo al acuerdo que había entre las productoras y el gobierno. Y entonces estamos esperando, y ya se anunció que para octubre va a haber un nuevo aumento de la nafta y del gasoil, acompañado de un 6% más para compensar ese 9% de desfasaje que dicen del año pasado. Así que bueno, esta es la noticia con la que nos enfrentamos el sábado y domingo, y dentro de un ratito vamos a hablar de las consecuencias que esto trae en la economía de todos los días, más allá de la consecuencia directa del mayor precio de los derivados del petróleo. Y en este momento estamos en conexión con María José Lubertino. Bueno, te saludamos, María José, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Hola, ¿qué tal, Claudio? Bueno, seguimos realmente con atención, detenimiento y preocupación todos los temas que estás comentando de Argentina. Obviamente, yo estoy aquí en Roma, acabo de llegar en un tren, y por supuesto
como te conté la semana pasada, estuvimos en Alemania justamente el día que se sancionó la ley de matrimonio igualitario, después de que la primera ministra Angela Merkel habilitó el tema, aunque ella no la votó, dio libertad de conciencia a su partido, y este ha sido un tema de, digamos, de tapa de todos los diarios en Europa. Tanto es así que los debates y las charlas que yo estoy dando por matrimonio igualitario en Italia también pasaron a la primera plana de los diarios, porque obviamente que este tema, un partido demócrata cristiano al frente del gobierno alemán haya habilitado el tema y se haya sancionado la ley, es un tema que pone a toda Europa, donde de 37 países solamente 11 tienen matrimonio igualitario, en una situación en la cual probablemente va a ser un salto importante hacia la educación, digamos, igualitaria, hacia la sensibilización. Y por supuesto, yo mañana, después de haber dado la charla en Trieste, que es en el norte de Italia, cerca de Venecia, tuvimos una alta concurrencia. Mañana daré la conferencia aquí en Roma, donde hay alta expectativa, con participación de muchos parlamentarios, muchos periodistas y fundamentalmente un gran interés de la prensa y de las organizaciones de abogados, de jueces, sobre todo el auditorio es jueces, por escuchar la experiencia argentina sobre el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y bueno, hacer así un raconto de todos los cambios en materia antidiscriminatorio que hubo en Argentina en estos años, ¿no? Eso es un poco el trabajo que estoy haciendo aquí, y después, 2 días después, estaré en Nápoles. Ahí el interés está centrado básicamente en temas que tienen que ver con la no discriminación a las personas con discapacidad, y bueno, ahí estaremos un poco contando los proyectos de ley que impulsamos junto a las organizaciones de personas con discapacidad para el cumplimiento del cupo en materia laboral en el Estado, que todavía no se cumple en la Argentina. Vos sabés que hay un 3% por ley de cupo de personas con discapacidad, y sin embargo el Estado Nacional, si se toman en cuenta todos los tipos de trabajo, trabajos, digamos, concursados, trabajos permanentes, trabajos contratados, apenas se llega al 0,86%, y si se tienen en cuenta los trabajos más permanentes, estamos apenas, ni se llega al 2%, ¿no? Estamos en el 1,86%. Pero bueno, lo que yo vengo a contar un poco aquí es el proyecto de ley que enviamos desde el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad para tratar de que haya un cupo para las personas con discapacidad en las empresas. Y también, por supuesto, comentaré el retroceso que ha significado el quite o la pretensión de quitar las pensiones a las personas con discapacidad. Vamos a comentar un poco la realidad nacional, ¿no? Claro, sí, y realmente, bueno, los números que vos mencionabas, hay algunos números que dicen que hay alrededor de un 7% de personas, si no me equivoco, 7% de personas con algún grado de discapacidad, y realmente sí, ahora el cálculo cupo es del más o menos 3%, 10% de personas con discapacidad, porque hay muchas discapacidades que no son a veces visibles a simple vista, que también están involucradas con la legislación actual. Totalmente. Por eso también pasó de 200.000 personas a 2 millones de personas las pensiones que nosotros damos en Argentina, porque hubo una política muy activa, tanto desde el INADI, tanto desde CONADIS, para que las personas saquen su certificado de discapacidad, ¿no? Por eso fuimos tan críticos la semana anterior, cuando el gobierno pretendió avanzar en el quite de las pensiones. Después dijo que retrocedía después de la marcha masiva que hubo en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía eso no se ve muy concreto, porque hay muchas personas que están teniendo dificultades con sus pensiones, ¿no? Sí, ahora lo que siguió fue, el paso siguiente fue ¿Vos que me ahora... escuchás, Claudio? Perfectamente. El paso siguiente es que
piden a cientos y miles de pensionados, le están llegando notificaciones la mayoría en sus talones de cobro, para que se presenten con la documentación original. Esto implica pensiones que están otorgadas hace 20 años, 25 años, 15 años. La gente tiene que conseguir nuevamente toda su documentación y llevarla cuando no hay ninguna impugnación sobre el cobro. No es que sean pensiones que tengan algún problema, sino simplemente como un proceso de revisión en el cual, en vez de revisar ellos sus archivos, le piden a la persona que vaya y concurra nuevamente al ANSES, ¿no? Sí, por eso esto estuvimos comentando la semana pasada y fundamentalmente, por supuesto, yo vengo acá a impulsar las leyes de acciones afirmativas, de cupo en materia laboral en el Estado y en el ámbito empresarial, pero también debo decir que en la realidad argentina no solamente no se llega a cumplir el cupo en las empresas, no solo no se sancionó la ley de cupo para las empresas y para el Estado, sino que esta medida que recorta las pensiones o que pretende revisar la política de inclusión que hubo durante todos estos años, nos preocupa porque la aspiración de las personas con discapacidad era que la pensión no se tome como en los años 50, como una pensión por invalidez o como un sustento a la pobreza o a las personas con discapacidad pobres, ¿no? Que es un poco este criterio de si tienen un auto, si tienen un familiar que los mantenga, porque las personas con discapacidad no son un objeto a ser mantenido por otros, sino que lo que nosotros pretendíamos con una política activa en materia de discapacidad y fundamentalmente en cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene que ver con que se respete la autonomía de la persona con discapacidad y que la pensión se vea como un suplemento, como un apoyo para toda persona con discapacidad, dado que la sociedad, la ciudad, la infraestructura es tan negativa y tan poco accesible. Entonces, ese suplemento, esa colaboración, viene a ser un apoyo a la autonomía de la persona con discapacidad y no simplemente una caridad para un pobre que tiene discapacidad, como pretende enfocarlo el actual gobierno, volviendo a esta visión de la beneficencia, ¿no? Más propia del siglo XIX que del siglo XXI, ¿no? Pero de todas maneras, esto va a ser motivo de debate. De todas maneras, diría que en Italia están muy sorprendidos de que en Argentina, en materia de derechos, hayamos avanzado tanto durante estos años que hoy nosotros que veníamos a aprender recién llegada la democracia en la década del 80 o en la década del 90 a tomar inspiración en la legislación española o italiana, hoy venimos a dar cátedra con nuestros proyectos y con las leyes que se sancionaron en Argentina. Igual la pregunta que me hacen siempre todos los periodistas es ¿por qué avanzamos tanto en matrimonio igualitario, en identidad de género, en otros temas y no se sancionó la ley de aborto, ¿no? En Argentina, que es como una gran curiosidad porque habiendo tenido una presidenta mujer, habiendo habido con el cupo femenino y tanto avance en tantos aspectos, porque este tema no se sancionó. Entonces, bueno, también ahí viene todo el diálogo en relación a los temas de la separación de la Iglesia y el Estado, los prejuicios que hubo y el bloqueo un poco de los sectores católicos, la decisión de la presidenta de no impulsar este proyecto y el temor de parte del Parlamento que no avanzó con este tema que podrían haber puesto sobre, digamos, en la agenda, y ahora con un gobierno de derecha que, aunque aparente modernidad en temas como el medio ambiente o en temas como, no sé, el gobierno abierto, internet, etcétera, bueno, en temas como este otro seguramente no va a impulsar un debate, ¿no? Y bueno, después también tengo que decir que va a haber una reunión del G20 en esta semana próxima, que Macri está viniendo a Europa, va a haber una reunión del G20 en Alemania. El G20 va a estar centrado en los temas de corrupción
está, aunque no está en la agenda, el tema Odebrecht es un tema que flota en el ambiente cuando están hablando del tema de corrupción, de lavado de dinero, y el otro tema que va a estar en la agenda es un tema de Internet y de, como decirte, el salvar el gap, el salvar la brecha digital en el mundo y en particular en los integrantes del G20. Macri va a pasar acá el 9 de julio, acá es en Europa, ¿no? Sí, En sí. Alemania. Él va a ir a Hamburgo porque llega la fragata Libertad y va a estar la fragata amarrada en Hamburgo y el presidente va a ir a festejar el 9 de julio a la fragata Libertad. Eso me pareció un dato interesante y una nota oportuna, pero bueno, espero que no se haga uso del tema de la fragata Libertad en relación a cuando fue la fragata secuestrada, ¿te acordás? Sí, Con sí. motivo de las deudas, de la deuda externa. Digamos que me da como cierta perspicacia pensar que él quiere hacer una comparación con esta situación, ¿no? Digamos, precisamente cuando el actual gobierno está en un punto de endeudamiento tan lamentable Tan lamentable. que nos vuelve a poner en reversa en relación a las políticas que tuvieron que ver con, de alguna manera, recuperar algo de la autonomía, aunque nunca se terminó de resolver el tema de la deuda completamente, ¿no? Pero bueno, Totalmente. lo Vos que sabés sí te puedo que decir es que hay mucha expectativa y estoy yo misma sorprendida de que todos los periodistas, los políticos, las organizaciones están como muy ansiosos de ver qué pasó en América Latina, qué pasa en Argentina, cómo se está viviendo este momento político y sobre todo los avances que hubo en Argentina en temas de igualdad y de inclusión y de diversidad. Eso es un poco el trabajo que estamos haciendo acá en estos días y que vamos a continuar porque vamos, casi te diría, ciudad por ciudad dando estas discusiones, estos debates. Mañana en Roma, en 2 días más en Nápoli y después estaré en Cerdeña. En ujú, Cerdeña el tema de debate es nuestra legislación sobre muerte digna. Acá en Italia no hay una legislación sobre este tema y están discutiendo también con una fuerte presencia de la Iglesia el tema de si la eutanasia, la muerte digna, las indicaciones médicas y todos estos temas biomédicos y donde la ética está tan involucrada. Y también tengo acá en Roma una reunión en el Vaticano con Monseñor Karcher. Sabés que en el mes de julio Francisco no recibe ni atiende, es su mes de vacaciones y no hay reuniones ni públicas ni privadas, pero estoy muy interesada y promoví esta reunión fundamentalmente para hablar en el Vaticano sobre los temas de medio ambiente, nuestra relación en relación a la posibilidad de que trabajemos como ONG, como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, colaborando con las posiciones que la Iglesia está teniendo en materia de migrantes y en materia ambiental, que es un punto que siempre hemos tenido en común con la totalmente. Iglesia Católica y particularmente con el Papa Francisco. Pero, entre tanto, también me llegó la información de Argentina y mucha preocupación en relación al impulso de esta ley de libertad religiosa, que la verdad que es muy preocupante porque es un doble discurso también, porque habla de libertad religiosa, libertad que está garantizada plenamente por la Constitución Nacional y fundamentalmente la libertad religiosa está garantizada en la medida en que haya un Estado laico, pero esta ley impulsada por el gobierno de Macri en realidad lo que puede llegar a suceder es que escudados en la libertad religiosa, escuelas confesionales no quieran aplicar la ley de educación sexual o que escudados en la libertad religiosa, sanatorios privados no quieran aplicar la legislación en materia de anticonceptivos. Nos preocupa que pueda ser un retroceso, ¿no? Así que bueno, si también podemos, vamos a conversar sobre este tema
en el Vaticano, que tenemos la reunión el día 5, o sea, en 2 días, Bárbaro. Un tema antes de ir a que, Nápoles. sí, Sí. un tema que salió en los diarios en estos días y que quería por ahí que vos nos hagas alguna reflexión, es sobre esto del cupo femenino y las acciones afirmativas, ¿no? Porque hubo una lista que se presentó en la elección de Santa Fe, creo que era para concejales de Rosario, totalmente integrada por mujeres, y el juez, el juez electoral, en base a que no cubría un cupo masculino, no homologó esa lista, no le permitió, esto está apelado, pero no le permitió la inclusión para participar en las elecciones, ¿no? Y acá hay una Bueno, fuerte... esto depende en este caso de la Constitución Provincial de Santa Fe y de la legislación local de Santa Fe, porque somos un país federal. Pero en principio lo que te puedo decir es lo siguiente. A nivel nacional, la acción afirmativa establece como mínimo un 30% de mujeres. Por lo Exactamente. tanto, en la ley vigente, una ley nacional podría tener el 100% de mujeres, porque la interpretación es que el sector o el grupo desfavorecido podría tener una acción que supere el 30%. El 30% es un Es piso. un piso mínimo, También por exactamente. eso, cuando estábamos discutiendo la ley de paridad, o sea, una ley que tenga el 50 y 50, como sancionó la provincia de Buenos Aires, algunos partidos de izquierda, recuerdo el Partido Obrero, el FIT, se oponían a la ley de paridad diciendo que una ley de paridad podría ser utilizada en contra de las mujeres, que si ellos quisieran poner 70% de mujeres, no podrían llevar 70% de mujeres en la lista porque la ley de paridad las pone en 50 y 50, ¿correcto? Igual la mayoría de las mujeres de todas las fuerzas políticas creemos que como el cupo se usa como techo, aunque sea piso, es mejor llevarnos a una ley de paridad que tener la expectativa de que los partidos tradicionales o los partidos mayoritarios van a poner 70% de mujeres. No conozco cómo es en particular la normativa de Rosario, pero te puedo decir que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, cuando hicimos la constitución de la ciudad dice que habla de una alternancia, de que no puede haber más de 2 personas del mismo sexo. Por lo tanto, esa norma se volvió en contra de las mujeres cuando en alguna oportunidad, me recuerdo que el caso fue María Elena Nadeo, se perjudicó porque no podía estar 3 mujeres juntas y a ella la bajaron en una lista porque era la tercera mujer sucesiva, ¿me entendés? Entonces, la verdad que habría que ser cautelosos en la redacción de estas normas para que en definitiva el objetivo, que es impulsar más cantidad de mujeres que han sido históricamente discriminadas y cuando no hay acciones afirmativas lo son, para que eso no se vaya en contra de las mujeres. O sea, a mí me parece que si hay un grupo que quiso armar una lista completa de mujeres, eso debe ser aceptado, pero si hay una norma que dice no más del 2 del mismo sexo, obviamente no podría aceptarse que sean todas mujeres, como en la ciudad de Buenos Aires no podría haber una lista de todas Todas mujeres. mujeres. Sí, pues de Así que acuerdo bueno, a, veamos qué pasa en Santa Fe porque no conozco su legislación. sí, de acuerdo a lo que salieron en los medios, tanto de Rosario, la capital de Rosario, como salió acá medios nacionales, la aplicación del criterio es este criterio, el mismo criterio nacional que vos decías, y en donde, bueno, se sostenía que, en contra de lo que dijo el juez, se sostenía que la acción de protección era un cupo, el cupo femenino para Mínimo, sí. protección es un piso mínimo que como vos decís funciona como techo y hasta le hacen trampa, pero Ujú. que no implicaba que una lista de todas mujeres no pudiera presentarse, sino que podía presentarse perfectamente. Así que Claro, bueno, eso en el caso de está la en Ciudad de Buenos discusión. Aires, como te dije, eso, por ejemplo, no se podría hacer porque la ley, porque la Constitución expresamente puso no Exactamente. más de 2 del mismo sexo. Lo hizo pensando en que iban a poner 2 hombres
Pero en definitiva, esa redacción sin otra aclaración se volvió en contra de las mujeres, en definitiva. Sí, en definitiva, bueno, la verdad que no hay dentro de los partidos políticos una vocación por tomar estas acciones afirmativas y profundizarlas. Siempre está la disputa y la mayoría de las veces nosotros vemos las listas conformadas por dos hombres y una mujer, dos hombres y una mujer No, como... y también otra cosa que resulta indignante, más allá de que muchas veces hay esposas que son militantes, es que también casualmente cuando ocupan el lugar del cupo sean todas las esposas de algún otro Totalmente. dirigente o diputado. O sea, la verdad que, o sea, uno comprende que muchas veces hay una pareja que son ambos militantes, pero la verdad que para las que no estamos casados con ningún funcionario político o con otro diputado, que nos autodenominamos señoras de nadie, muchas veces también da para alguna suspicacia porque siempre se usaba el cupo para poner a los hijos, a los primos, y también que eso sea una continuidad de poner a las esposas y a las mujeres de la familia también da como un poco de, ¿no?, de suspicacia, ¿no? Me parece que todavía sigue habiendo grandes dificultades en los mecanismos de selección al interior de los partidos políticos, todavía se siguen haciendo las listas a dedo en muchos casos, o hay como lobbies y roscas, y eso la verdad que no sé si siempre es el mejor mecanismo de selección, pero bueno, también es algo bastante frecuente y extendido, ¿no? No sé cuáles deberían ser los mecanismos que permitirían que haya más debate democrático. Creo que es un tema complicado, que hay que profundizar y que no es solamente un problema de cupo, que el problema de la falta de mujeres en las listas o el bloqueo de las mujeres en las listas hizo visible los mecanismos antidemocráticos de selección de candidatos al interior de los partidos. Pero bueno, ahora de todas maneras, aún logrando la paridad o más cantidad de mujeres en las listas, no dejan por eso de ser menos antidemocráticos los mecanismos de selección, ¿no? En general. Totalmente. Bueno, te agradecemos la comunicación. No sé si vos tenés algún otro tema para tratar. No, sigamos en contacto. Yo estoy siguiendo todo el tiempo la realidad argentina, todos los días, los temas de la ciudad de Buenos Aires. Esta semana tuvimos varias situaciones complicadas, graves, como esto que ocurrió en la 9 de julio, que seguramente ahora vas a ampliar, pero también hubo detención de cacique mapuche en el sur. O sea, seguimos con mucha preocupación todo lo que tenga que ver con represión de protestas sociales o digamos, cuando hay criminalización De la de protesta. situaciones de protesta social, ¿no? Que, bueno, nos parece grave que sea recurrente y que haya situaciones, digamos, alarmantes en este aspecto, ¿no? Porque se están dando dos aspectos complicados. Uno, un muy fuerte ajuste económico que sigue adelante y las medidas de aumento de la nafta, junto con los aumentos digamos, de todos los servicios, como hemos venido comentando durante todo el año, lo ponen de manifiesto con, digamos, con dramaticidad frente a la falta de aumento en los salarios y, digamos, la inflación y todo esto. Y al lado de esto, cuando hay protesta, cuando hay crítica social en estos temas, que avance, digamos, un mecanismo represivo es como un combo bastante crítico, ¿no? Conflictivo, sí. Esperemos que las elecciones de octubre ayuden a descomprimir esta situación en el sentido de que se fortalezcan las fuerzas de oposición que permitan luchar simultáneamente contra la corrupción, contra el ajuste y que, digamos, impulsen mecanismos más democráticos de resolver esta situación, ¿no? Yo tengo realmente mucho temor de que en caso de que haya una situación, digamos, de ratificación de las políticas actuales en las
en las urnas, el ajuste sea todavía más contundente y digamos, no se sabe cuál es el final de la situación, porque es realmente que ahora vuelvan a aumentar la nafta, que no paren con los aumentos de tarifas, es como que no hay piedad de la situación que están pasando argentinos que están en un nivel realmente cada vez de flotación o por debajo de la línea de pobreza. Totalmente. Bueno, nos volvemos a comunicar entonces el próximo lunes. Te agradecemos Sí, mucho tu espero que podamos participación. hablar. Ya Sí, estaré casi en el final del viaje, en los últimos días, pero les contaré cómo sigue y qué impacto hubo en, de Macri o qué comentarios acá del G20. bárbaro. Nos vemos entonces, hasta prontito. Un Vamos beso ahora, grande. Chao, chao, suerte a vamos todos. un tema y enseguida seguimos. Los circuitos de una radio son parte del pasado. Nos movemos en un mundo binario, en un espacio donde siempre vas a tener tu lugar. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada en Internet. Bueno, y acabamos de escuchar un tema, un Yardash, tema de origen húngaro, y un pequeño homenaje a los inmigrantes. Acá en Argentina estamos acostumbrados a pensar en españoles, en italianos, que hubo claramente una gran cantidad de inmigrantes, pero también hay muchas otras colectividades que han hecho su aporte, y esta es una música muy típica de ellos. Bueno, por eso lo pasamos. Y estamos ahora en contacto con el licenciado Miguel Abelanz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien, todo bien. Queríamos un poquito interiorizarnos de la situación que ha pasado esta semana y la anterior en el Hospital Garrahan, y todo el tema del vacunatorio que había ahí en el Hospital Garrahan. Bueno, en realidad el vacunatorio sigue funcionando normalmente. Lo que hacíamos nosotros, anexábamos un espacio en el hall central del hospital, esto hace 7 años consecutivos, durante la campaña antigripal. Un espacio con buen acceso al público, ya que quedaba en la entrada, no solo al público que concurría al hospital, sino al de la comunidad de la zona del hospital, donde en los meses de invierno, abril, mayo, junio, julio y hasta agosto, dábamos exclusivamente la vacuna antigripal. Con esto hacíamos que el vacunatorio, que es muy pequeño, tiene 30 metros cuadrados, no colapse. Entonces, todos los años hacíamos lo mismo. Este año lo tuvimos abierto 2 meses, y por una decisión de las nuevas autoridades del hospital, han desarmado este anexo del vacunatorio, aduciendo que no era significativo el número de dosis. La realidad hace que en 2 meses aplicamos en total, entre el vacunatorio y este anexo, 11.000 dosis de vacuna. Estamos en pleno pico de
de los virus respiratorios debido al frío. Entonces, más allá de ese argumento, no nos avisaron, de un día para el otro unilateralmente han tomado esta decisión. Cuando la volvemos a cuestionar, nos hablan que no estaba en condiciones de vacunar. Por eso también lo desarmaron, cosa que tampoco, que también falta a la realidad. Porque, es decir, es un vacunatorio de campaña que lo venimos utilizando sistemáticamente con todas las medidas de seguridad relacionadas con la vacuna. Y bueno, esta medida todavía seguimos sin entenderla, porque si yo quiero modificar algo porque no está en condiciones, cosa que repito no es real, sugiero otro lugar o mejorar esas condiciones, pero no abruptamente cerrarlo. Sí, por cerrarlo, lo que vos comentás, además no es solamente que ahí podían aplicar vacunas, sino por la ubicación misma permitía una difusión de la necesidad de vacunarse importante, ¿no? Importantísima, importantísima porque es el acceso. Nosotros hacíamos difusión a través de folletos, inducimos a que se vacune la gente, hablándole de la importancia de la vacunación y todo esto. Entonces, nosotros seguimos insistiendo que a partir de la incorporación de estos dos nuevos funcionarios que son designados por el Poder Ejecutivo, han tomado una medida que nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y que claramente limita el acceso a la vacunación de muchos chicos. Para dar unos datos, en ese sector se vacunaban en las primeras 10 semanas que estuvimos ahí casi 200 chicos por día. Entonces, es una gran cantidad. Una gran cantidad. Me parece que esto tampoco no es un hecho aislado, porque esta semana hemos visto que hay un proyecto, por ejemplo, que propone el PRO para que los padres puedan ejercer un derecho de rechazar la vacunación a los chicos. Hemos recibido en las asociaciones de consumidores diversas quejas y reclamos porque hay prepagas que te cobran bono para vacunarte cuando está incluido dentro de la vacunación. Las vacunas obligatorias tienen que ser gratuitas. Vamos a distintas y están anunciados carteles con el precio. Me parece que todo esto, además de impedir que el acceso a este servicio de salud, que es la vacuna, por parte de los usuarios del sistema de salud, le acerca recursos a sectores privados en contra del trabajo de los sectores públicos. Sí, nosotros pensamos también lo que al principio, porque esto fue hace 2 semanas, un poco menos, interpretamos que era una medida aislada, fruto de estas nuevas autoridades, pero después cuando le vemos coherencia, no solo en este sector, sino que toda una política desarrollada del gobierno anterior de ampliación de derechos está siendo cercenada por este modelo político económico, ¿no? Y hay otra cosa, es decir, esto puede también generar que se redireccione las vacunas hacia los vacunatorios privados. Totalmente. Los cuales en la última década han perdido mucho de su negocio, porque estamos hablando que hace 12 años atrás había 6 vacunas de calendario, actualmente hay 19. Claro. Todo el resto de vacunas tenían que ser compradas por los padres, ¿no? Entonces ahora me parece que parte de esta política va a beneficiar porque va a direccionar hacia los vacunos privados. Totalmente. Y una aplicación más, nosotros tenemos un vacunatorio, ahora hay un proyecto que lo hemos logrado después de 3 años de gestión, demostrando la necesidad de la vacunación como una de las medidas sanitarias que mayor impacto después del agua causó en la salud de la población. Nos van a construir un nuevo vacunatorio que recién va a empezar el año que viene. En el actual estamos en un 30 metros cuadrados, por lo cual no podemos facilitar el acceso de toda esa población que se atendía en el anexo.
porque se colapsa el lugar, claro. La mitad de la gente no espera, y también con un riesgo para el personal, porque la gente que espera, la espera a veces genera conflictos, agresiones a las vacunadoras. Entonces este anexo facilitaba mucho el tema. Bueno. Insistimos nosotros para que revean esto, pero aparentemente no. Ellos están en un plan también, como se acerca los 30 años, de todo lo que es el acceso principal, el hall principal, que llamamos piso blanco, limpiarlo, maquillarlo y dejarlo bien bonito. Y parece que el vacunatorio como que no quedaba bien en ese paisaje. Para cerrar esta comunicación, el otro día caminando por el centro entro a comprar unos medicamentos en una farmacia de una cadena muy conocida y publicidad que me entregan y pegada 190 pesos la aplicación de la vacuna, insistiendo en que uno se vacunara en el momento ahí, 190 pesos la vacuna antigripal. Así que realmente ese es el motivo, nosotros vemos, ¿no? Yo te aporto un dato más. El dueño el dueño de esa cadena de farmacia es uno de los principales asesores del gobierno en cuanto al tema de salud, y fue uno de los que puso a uno de estos dos nuevos funcionarios. Uno de estos nuevos funcionarios, y con esto termino agradeciéndote que me hayas podido difundir esto, uno de estos nuevos funcionarios se llama el doctor Debac. El doctor Debac fue director médico para Sudamérica del laboratorio Sanofi Pasteur. Ajá. El laboratorio Sanofi Pasteur, sus principales productos, ¿sabes cuáles son? Las vacunas. Bueno, como dice el dicho popular, no dan puntadas sin hilo. No, es todo un entretejido. Y es un entretejido de destrucción de derechos, ¿no? De derechos, claramente. Bueno, te agradezco mucho, Miguel, tu participación, y estaremos en contacto a ver cómo sigue avanzando este tema, y en cuanto aparezcan temas sobre vacunación o sobre medicamentos, por ahí te estamos consultando. No hay ningún problema, y reitero, muchas gracias por poder difundir esto, que también hay dificultades para transmitir esto a la población. Gracias. Gracias a vos, un gusto. Si me iré pa' no volver, a vivir es importante, tan solo lo que tienes, poquito aprieta las manos, la copla te hará nacer. Al cerrarlos te pierdes, que poquito vale el hombre si el alma ya no se ve. Diosito me dio la vida y me regó con su suerte, vela y también yo le debo el misterio de mi muerte. Desde el vientre de su madre el hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal. Bueno, después de haber escuchado esta música de nuestra tierra, queremos darles las gracias y presentar acá a Eva Sacco, economista, que está acá compartiendo este espacio esta tarde. Bueno, hola, gracias Claudio y a todos los responsables de Radio Sónica que nos invitaron. Bárbaro. Sí, vos sabés que, bueno, en principio
estoy un poquito impresionado por la cantidad de informes muy interesantes que ustedes sacan continuamente. Te agradezco que me llegan siempre por WhatsApp, a alguno de los grupos, vos mismo la mandás. Y la verdad que tiene una producción de informes económicos con gran incidencia social, no son puramente números. Y uno de estos últimos informes, que este es del mes de mayo, no me acuerdo exactamente si a mediados o hacia fines de mayo, que vos mandaste sobre la situación de los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es un tema que hemos tratado muchas veces acá y que nos gustaría que nos aclares un poco. Bueno, un poco lo que nosotros quisimos hacer fue mostrar dentro de lo que es posible, porque en muchas cosas uno se enfrenta cuando quiere hacer investigación ante la falta de datos oficiales, ¿sí? Pero bueno, nosotros se cuenta con los datos de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y algunos datos del INDEC que cortan, digamos, lo que es la situación socioeconómica de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cruzando un poco esos datos, nosotros pudimos pudimos evaluar cómo es la situación en los últimos años de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007 en adelante, ¿sí? Que es un poco, coincide eso con el momento en el cual el PRO se hace cargo de la gestión de la ciudad, ¿no? Que ya va por su tercera gestión. Y bueno, lo que vimos fue un empeoramiento sustantivo de la situación de los inquilinos y un aumento importante de la cantidad de vecinos, de familias, hogares que son inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero también lo que pudimos evaluar fue el cambio que hubo del 2015 al 2016, donde la caída en el poder adquisitivo, ¿sí? La evolución de precios, que los alimentos, no las tarifas, que aumentaron muy por encima del aumento de salarios, afectó especialmente a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, que están en los deciles de ingresos más bajos, o sea, los que tienen menores ingresos, y encontramos paralelamente un aumento de inquilinos en lo que es el GBA, el Gran Buenos Aires, lo que nos induce a pensar que es una ciudad expulsiva, ¿no? Que expulsa a los inquilinos de peores ingresos hacia la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires hasta el GBA. Sí, nosotros este tema de la ciudad expulsiva, vos sabés que lo habíamos hablado varias veces, también a partir del 2007-2008, cuando hubo un cambio de concepción de cómo regular el ABL, pero no teníamos, era más bien una hipótesis o era una manifestación de lo que intuíamos, pero no es una prueba casi fehaciente, digamos, como vos planteás en este trabajo, donde prácticamente la misma cantidad de reducción de inquilinos que se producen en los niveles más bajos en la Ciudad de Buenos Aires es el aumento que hay en los partidos de los alrededores. Exactamente. Bueno, y esto tiene que ver justamente con dos cosas. Primero, que los indicadores de pobreza que nosotros tenemos, se dice que la Ciudad de Buenos Aires prácticamente, bueno, es una ciudad rica, ¿no? Que no tiene problemas, los porteños no tienen problemas de ingresos en general, ¿no? Salvo las villas y situaciones como más marginales. Pero en realidad los alquileres son tan altos, ¿sí? Mucho más altos que en el resto del país y mismo en el resto del GBA, que también son más altos, un 30% aproximadamente superiores por la misma cantidad, que eso hace que muchos porteños, que si uno los mide por la pobreza clásica, por la línea de pobreza, no son pobres, si uno suma el monto de lo que tiene que gastar en alquiler más alimentos, ¿sí? Y ya no le queda ingresos a la familia, ¿sí? Entonces, con alquileres que aumentaron al mismo ritmo de la inflación, alimentos que aumentaron a un ritmo mucho mayor que la inflación y salarios que aumentaron por debajo de la inflación, si bien es cierto que la problemática de los inquilinos es una problemática que viene de hace tiempo, y es un problema que viene de hace tiempo, no es nuevo, ¿sí? Y que tampoco vamos a decir que era un problema
que el PRO lo inventó, era un problema que el PRO profundizó, en todo caso, en la ciudad de Buenos Aires. Y que esta gestión nacional del PRO lo que hizo también es profundizar todavía más esta problemática de los inquilinos porteños, ¿no? Y nosotros un poco también lo decimos así en el trabajo, queremos diagramar y mostrar cómo fue la experiencia, ¿sí?, de cambio en la concepción del espacio urbano durante esta experiencia pro de gestión, y decir, bueno, esto es lo que se está proponiendo al resto del país, llevando esta gestión a nivel nacional. Esta misma experiencia es la que uno espera que se repite, ellos quieren reproducir o replicar. Que se replique en las principales ciudades, ¿no? En los principales aglomerados urbanos y también en el GBA, ¿sí? En lo que es el primer cordón. Exactamente. Es realmente una persona que no ha podido acceder a su vivienda propia, tiene una atadura muy fuerte porque es como imposible viviendo, teniendo que mantener, teniendo que alquilar, poder tener una capacidad de ahorro como para después poder pasar a ser propietario. Hay una barrera infranqueable ahí, ¿no? Quien es inquilino mantiene esta calidad durante el tiempo, tiene posibilidades de saltar a ser propietario. ¿Está analizado eso? Mira, lo que nosotros tenemos, no hay datos acerca de cuánto tiempo las familias son inquilinas, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros tenemos es que cada vez los hogares inquilinos son más, ¿sí? ¿Cada vez los hogares inquilinos son más, ¿sí? Uh-huh. Con una población de la ciudad que más o menos se mantiene estable en los últimos años. No es que hubo un boom poblacional, ¿sí? Cada vez hay más inquilinos y además cada vez el perfil del hogar inquilino, ¿sí? Antes eran familias con jefe de hogar joven, ¿sí? Y ahora, si bien son jóvenes, empieza a subir ese límite de edad, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que uno puede pensar es que hay un sostenimiento, ¿sí? También uno se pregunta, como una cuestión de más largo plazo, ¿qué pasará con estos hogares donde el jefe es inquilino? Esos hogares inquilinos donde el jefe sí tiene 40 años, ¿qué pasará en 30 años más cuando ese jefe se jubile, ¿no? Y no tenga casa propia, por ejemplo, claro, y no tenga posibilidad de acceder a la vivienda a través del mercado, porque las inmobiliarias no quieren alquilarle a jubilados, por ejemplo, ¿sí? Totalmente. Sí, es un problema de dejar la vivienda, que es un bien social, dejarlo en manos del mercado, ¿no? Simplemente el valor de los terrenos, de las propiedades. Cuando se puso en marcha el Procrear, automáticamente, por ejemplo, en algunas ciudades del interior donde yo estuve, automáticamente aumentaba el valor de la tierra en base a la cantidad de créditos que salían para esas zonas, sabían qué porcentaje iban a buscar terrenos y al poco tiempo el terreno había aumentado, duplicado su precio, aumentado un 50% su precio, situaciones. Por eso la solución no creemos que sea solamente el generar acceso al crédito y acceso a la vivienda, sino que también es importante regular el mercado de alquileres, ¿sí? Uh-huh. Hay un tema que son las inmobiliarias, ¿sí? Que hoy se manejan de acuerdo a su leal saber y entender. El tema de las garantías es muy complejo, ¿sí? Y el tema de las comisiones que cobran las inmobiliarias, ¿sí? Totalmente en muchos casos al margen de la ley. Y que bueno, los inquilinos cada 2 años tienen que dejar todos sus ahorros en las inmobiliarias y de qué manera van a poder tener acceso a un crédito si no logran generar un ahorro, ¿no? Por ahí también no solamente, por supuesto, eso es importantísimo, y también hacia el interior de la familia, una familia que sabe que cada 2 años se tiene que mudar, buscar otro lugar, la misma estabilidad de los chicos en un barrio con sus amistades, con sus amigos, con su escuela, se ve condicionada de estar pasando cada 2 años o como teniendo que mudarse a otra ciudad, como en este caso, ¿no? Mudarse y viajar mucho para mantener la escuela. Bueno, es una problemática muy muy grande. Y también quería hacer un comentario sobre otro tema, ¿no? Porque quería reconocer que vos y ustedes empezaron a
pegarle fuerte con el tema de la pobreza energética. Sí. En distintos informes que hicieron, nosotros desde la asociación lo hemos usado muchísimo, lo hemos usado en las audiencias públicas, pero no solamente nosotros, muchas asociaciones, muchos legisladores, muchas participantes en las audiencias públicas, y muchos han utilizado este tema de la pobreza energética. La verdad que le quería agradecer, ya que te tengo acá en forma personal, quería agradecerte todo este trabajo que están haciendo, porque son insumos que realmente son muy, muy interesantes para todos nosotros. Tenemos apenas un minuto más, no sé si querías cerrar el tema, decirnos algo más sobre el tema, cómo lo ves frente a las elecciones, el tema de los inquilinos, si vi algunas propuestas concretas o cómo está la situación. Bueno, hoy se presentó una ley en la legislatura, ¿sí?, porteña, y hay una ley nacional que fue votada como en consenso por unanimidad por todos los bloques en el Senado, pero que está bastante cajoneada en lo que es el diputado, ¿sí? Uh-huh. La Cámara Baja. Yo tuve la suerte, justamente por estos informes que venimos haciendo y el seguimiento que venimos haciendo de la situación, de ser invitada por las asociaciones de inquilinos a hablar en una audiencia que se hizo informativa, ¿no? Realmente hubo poca asistencia de los diputados de todos los bloques, ¿sí? Y una insistencia muy importante de los diputados del bloque PRO, ¿sí?, en cajonear la ley, en que la problemática no era nueva, es cierto, la problemática no es nueva, y que entonces pueden seguir esperando para una ley superadora, una ley mejor. Es cierto que puede haber una ley mejor, siempre puede haber una ley mejor, ¿sí? Pero la situación de los inquilinos es grave y se agravó muchísimo este último año. No es una situación que ya estaba, que se mantuvo igual. Era una situación complicada y se agravó muchísimo, sobre todo en los inquilinos de menores ingresos. Entonces es importantísimo que esa ley de alguna manera, ¿sí?, pueda tener aprobación en la Cámara Baja. No es una ley, digamos, de frenar la ley, sí, ni siquiera no afecta los derechos a la propiedad, ni afecta siquiera a los dueños. Es una ley que lo que hace es regular los contratos de alquiler y sobre todo regular lo que hacen las inmobiliarias, ¿sí? Bueno, Eva, te agradecemos mucho. Estamos llegando al final del programa, así que en otro momento seguramente te Cuando llamaremos quieran. O te consultaremos por algunos otros de los temas de estos informes que hacen ustedes. No, por favor, siempre un gusto, Claudio. Muchas gracias. Desde Bartolomé